Este escrito, más o menos, se me quedó una cronología, una cronología que yo conseguí de un libro, que la copié, pero se me quedó, para que ustedes más o menos tengan una idea de cuándo es que se hacen los escritos. Estos son fechas que los estudiosos y los eruditos hablan, estudian y lo convierten entonces en parte y hacen una referencia. A Judas se coloca más o menos para el año 100. ¿Ok? Año 100. Quizás 90 como muy temprano, pero por ahí. Esto es lo que nos quiere decir, y basado en esto, nos permite entonces hacer un recorrido, que es lo que yo le voy a introducir como elemento, de los libros apócrifos. ¿Ok? Lo que es el tema apócrifo. Tema apócrifo realmente en su origen lo que quería decir era como doctrina secreta. ¿Ok? Que en ese sentido se mantenían los apócrifos como escondidos, y el grupo que más se relacionó con ese tipo de cosas en la era cristiana, ya para este tiempo, eran los gnósticos, que ustedes han escuchado bastante de eso. Pues se entendía que había unos libros que se escribían, y la vez pasada también hablamos no de libros apócrifos, sino de la hermenéutica cristiana que se daba en el tiempo. ¿Por qué? Porque en nuestro tiempo nosotros tenemos que usted tiene a diversos autores y autoras que escriben acerca de diversos temas. Usted puede ir a una librería cristiana o una librería no cristiana y puede encontrar un sinnúmero de libros que no necesariamente son la Biblia. Es más, últimamente, en los últimos quizás 20 años, han salido muchas traducciones adicionales de la Biblia. No es el texto original. Y hace poco aquí estuvo el reverendo Luis Ángel Díaz, que estaba presentando la Biblia, yo pongo entre comillas, dice la Biblia del pescador. O sea, una Biblia, no es que hay una Biblia nueva, es que se cogieron los temas, se organizaron, y eso no quiere decir que él está inventando una Biblia. Se le pone la Biblia del pescador porque lo que está haciendo es una recopilación de los textos, y quizás yo no he visto comentarios para utilizarlo con ciertos temas. Eso no es de ahora. Ocurría eso en tiempos porque había personas inteligentes, había personas que escribían, que pensaban. O sea, esto no quiere decir que el cristianismo solamente era el cristianismo y las cartas de Pablo. Después vamos a ver que hubo un proceso que yo no lo voy a tocar, que es cuando se forma la Biblia como el canon. Eso lo vamos a ver en la conferencia esa. Pero hay unos libros que con el tiempo, o unos documentos que se fueron escribiendo, que después la tradición, como llama la Iglesia Católica Romana, los padres de la Iglesia, pues decidieron que son apócrifos porque no estaban inspirados. Y al no estar inspirados, no forman parte del canon. Y por eso se le llama los apócrifos. Yo traigo este tema, en el caso, y voy a ir bien por encimita, porque vamos a leer algunas citas que se piensa que esta carta citaba algunos de esos escritos que hoy día se consideran apócrifos. Hay una tendencia actualmente a llamarle apócrifos cristianos, porque son personas que escribieron dentro del cristianismo, pero eso no quiere decir que forman parte del canon. Eso no quiere decir que son parte de la inspiración y de lo que nosotros entendemos como el canon, y tampoco lo estamos convirtiendo con
considerarlos, leerlos o mirarlos. Pero en el caso particular de la carta de Judas, se piensa y se ha analizado que Judas, el escritor, el autor, recopiló algunas cosas que estaban comentándose dentro de esos otros escritores. Ustedes saben, los que participan de la liturgia y se congregan los domingos, que tenemos a uno de nuestros predicadores y pastores, Joel, que se pasa citando cuando empieza a predicar, y utiliza muchas citas de personas que no son creyentes en sus mensajes, y él ha utilizado hasta videos. Eso no quiere decir que él está convirtiendo el uso de eso en palabra de Dios. No nos estamos refiriendo a eso como palabra de Dios, sino que lo hace como una herramienta adicional para expresar su idea principal y la iluminación que ha recibido para traer su mensaje. Puede que a algunos no les guste, puede que a otros les gusten, pero eso es una herramienta. Y vamos a ver así por encimita, porque el tema principal de Judas no es ese. Solamente quiero que lo vean así por encimita. Yo tampoco soy una especialista en este tema. O sea que no quiero que vayan a pensar, no, voy a dar una clase. No, no. Esto es un tema que requiere muchos estudios, pero de lo que yo he podido estudiar de Judas, pues esto se ve en algunas referencias y se las voy a dar bien rapiditas. O sea, no quiero que piensen, pero quiero que vean y tengan presente que había otras personas escribiendo adicional a los documentos. Cuando se escribe la carta de Judas, ya estaban corriendo, entre los 90 y el año 100, estaban corriendo 3 de los evangelios. ¿Ok? Porque acuérdense que esto Jesús no se va y empieza todo el mundo a escribir. ¿Ok? Lo primero que se escribe no son los evangelios. Se escribe el posterior. Por eso yo quería traerle la cronología para estar más segura de las distintas fechas. Porque lo primero que se escribe en el Nuevo Testamento no son los evangelios. Están colocados ahí. Pero no quiere decir que Lucas salió de los primeros a escribir. No fue así. O sea, hay unos escritos que se hacen en un tiempo y otros se hacen en un tiempo que se colocaron en ese orden. Eso es otro asunto. Es como en el Antiguo Testamento, usted empieza por el Génesis, pero Génesis no fue lo primero que se escribió. Usted piensa que lo primero que se escribió fue Job. Ok, así que usted ni nos inquieta, porque no importa el orden en que se escribieron para colocarse, sino la temática. Los hombres y mujeres que estaban en ese momento leyendo y buscando que iban a formar el texto que nosotros llamamos hoy la Biblia, con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pues acuérdense que el Antiguo Testamento es el canon hebreo. Y entonces se incorpora como parte del cristianismo, como parte del canon, como parte del canon cristiano. Y eso se hace en un proceso que eso después se lo van a comentar. Pero en cuanto a este tema, la mayor parte de los eruditos lo que dicen es que esto es extraño, porque no se encuentra ninguna relación con los evangelios. O sea, usted no encuentra en Judas unas expresiones directas con el evangelio, como puede encontrar en otras cuando Pablo estaba mencionando su relación y distintas cosas acerca del evangelio. Por lo tanto, entonces se percibe, en el caso de Judas, se percibe entonces que hay distintos escritos, y lo vamos a ver por eso. Se cita entonces dos vertientes. Se cita el Antiguo Testamento, que se cita bastante, y ahorita lo vamos a ver. Y por otra parte se entiende que cita mucho a los apócrifos, que son los libros que yo le he estado mencionando, o personas. Por ejemplo, cuando usted busca Judas 6,
Judas 1:6. Acuérdense que voy a decir el número porque es solamente un capítulo. Está hablando de la caída de los ángeles. Judas 1:6. Se estima, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Los eruditos, no Rebeca, algunos mencionan que esto en particular se cita de un libro apócrifo que se llama Enoch, el libro de Enoch. ¿Ok? Así que usted puede pensar, pero está citando, pues es lo mismo que pensaríamos, que estamos citando, ¿qué? A Joel citando a los distintos autores que ha escrito. Y menciono al pastor Joel porque lo hace continuamente y bastante, o sea, se nota mucho que está citando a otra persona porque él mismo la cita. Eso no quiere decir, y volvemos a reiterar, que él está incorporando eso como palabra de Dios. Es que el que está escribiendo aquí conoce que en ese tiempo hay corriendo unos escritos, unos documentos que están corriendo en la comunidad y que de lo cual el autor los conoce y probablemente muchas de las personas que están a quien va dirigido esta carta también los conocen. Así que probablemente cumple varios propósitos, que es una. Es como a veces yo vengo aquí y cito una noticia que han dado recientemente. Eso, yo no estoy convirtiendo eso en palabra de Dios. Sencillamente lo que está diciendo es citando, por una conveniencia de utilizar una imagen o una noticia para darme a entender en el estudio bíblico. Pero en este caso, se entiende que eso fue una de las... Se estima entonces también que cuando estaba hablando de Miguel y el diablo que se disputan el cuerpo de Moisés en Judas 9, capítulo 1:9, la carta se cita de un apócrifo que se llama Asunción de Moisés. Esto yo se lo estoy trayendo no porque yo les quiera dar una lectura académica, sino porque eso lo han hecho los estudiosos y piensan que esos son citas de esos libros apócrifos que se estaban escribiendo en ese tiempo. Porque cuando venga a la conferencia de cómo se formó la Biblia, van a surgir estos temas. Y yo se los estoy adelantando, porque en hora y media que vaya a estar dando la clase, no van a poder cubrir, y para que usted se dé cuenta que no todo lo que está escrito son hombres y mujeres, y en su mayor parte no sabemos de ninguna mujer que haya escrito. Lo más que se ha mencionado es que Hebreo lo pudiera haber escrito una mujer, pero normalmente lo que escribían eran hombres. Así que, y ahí entonces, en el versículo 6 y versículo 7, se estima también que esta carta está, cuando menciona el pecado de los ángeles, es del testamento, que se llama así el documento, el testamento de los 12 patriarcas, que es otro documento que estaba circulando en el tiempo. Pero esto yo se lo traigo como algo simple, porque la base de nuestro estudio no es esa. Porque quiero llevarlos directamente a la carta, porque, por ejemplo, ¿y por qué les traigo también la mención de estos libros? Es que en el 2006, yo no sé si ustedes se acuerdan, apareció el Evangelio de San Judas. ¿Ustedes se acuerdan de la noticia? Que decían que como se había descubierto, claramente si usted se pone a indagar o a hacer un estudio más, usted dice, rayo, apareció un Evangelio, ¿y ahora qué vamos a hacer con la Biblia? O sea, no era nada raro. Hay un evangelio de la época de los primeros siglos que se dice evangelio de Tomás. Ok, así hay distintos escritos, así que no nos puede parecer raro que aparezca algo escrito, como es la noticia, la que hicieron dar la noticia en el 2006,
como si hubiese aparecido un evangelio que cambiaba y transformaba toda el dogma y la doctrina del cristianismo. Yo no sé si se acuerdan de eso, ¿no? Que un sinnúmero de detalles, ¿ok? Y que si se menciona o no se menciona que Jesús se casó, o sea, un sinnúmero de cosas que se mencionan. Eso no es raro. Esto se descubre y se menciona en el 2006, pero ya de mucho antes se había encontrado este manuscrito y se estaba estudiando, y hasta que no lo empezaron a estudiar, pues dicen, lo descubrimos, y empezaron a estudiarlo. Eso no quiere decir que eso transforma ni nuestra fe, ni nuestra doctrina, ni nuestro dogma, sino que aparecen escritos que estaban circulando en el tiempo que se estaban escribiendo otros documentos. Así que a usted no le puede parecer raro que aparezca por ahí otro documento del Evangelio de San Rebeca. Santa Rebeca. O sea, son distintas cosas que pueden... Yo no voy a hacer eso, pero... No, sí, pero yo estoy escribiendo por otra cosa. Y entonces, esos son los asuntos que pueden ocurrir, y eso no quiere decir que porque aparezca están transformando nuestra vida, nuestra fe, ni nuestros dogmas, ni nuestras creencias, ¿ok? Sino gente que escribe y que aportan y que escriben, porque ahora mismo nosotros tenemos en nuestra época a alguien que dice, que lo he mencionado varias veces, que él es el Cristo, que es Jesucristo, puertorriqueño. Ok, lo están buscando ahora, pero... O sea, porque de momento no aparece. Eso fue que con el problema de la transformación, pues algo había que hacer, porque había hecho el planteamiento de que iba a ser transformado. Así que pues debe estar por ahí, sabe Dios. Pues está llorando celebrando las elecciones, una de dos. Así que sí, en ese sentido, pues yo quería tratar ese asunto, porque de las pocas cartas que directamente se mencionan que ocurre este fenómeno es en Judas. Claro, hay otras citas, y no quiero agotarlo con este tema, que se menciona, Pablo utiliza también unas citas de la época en distintas cartas, pero no lo voy a agobiar con eso. Así que vamos a leer y vamos a empezar con Judas 1, directamente 1:1, y vamos a ir viendo a la epístola o el escrito, porque dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Ahí es que ya empieza ahí un problema. ¿Quién es el escritor? Pues Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Ok, entonces, pues si es siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, está escribiendo en el año 100 o por ahí cerca, obviamente no es Judas Iscariote. Ok, así que por ahí ya sacamos a un posible contendor del título de autor. ¿Por qué? Porque si está escribiendo para esta época y Judas se había ahorcado cercano al tiempo, pues obviamente no estamos hablando de ese Judas. Por otra parte, a veces lo que se menciona en este caso con respecto al autor es que Marcos cita, por ejemplo, a un Judas. Estoy cambiando algunas de las citas, así que no te preocupes, porque estoy cambiando algunas de las citas. Marcos solo cita a Judas el traidor, Marcos 3, 16 al 19, para que vean los distintos Judas que hay en el texto. Y Simón, al cual puso, no, ese no es. Chequéate del 17 al 19, sí. Y a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, y los apellidó Boanerges, que es hijos del trueno. O sea, a Andrés, Felipe, a Tomás, a Jacobo y a Tadeo. ¿Ok? Y a Simón el cananita. ¿De quién se refiere? A Judas, Tadeo.
Y a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Así que no estamos hablando de Judas Iscariote. Ese se descarta como autor. ¿Ok? Ahora, en el caso específico de Lucas 6, vamos a Lucas 6, del 14 al 16, a ver si de ahí sale otra mención a Simón, al cual también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, ¿cuál es el que está en la lista? Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón, el que se llamaba Celador, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. Ok, ya ahí tenemos dos personajes que en el mismo, bien claro, Judas, hermano de Jacobo. Si vamos a Judas 1, ¿qué nos dice ahí? Judas, hermano de Jacobo. Ok, así que cuando estaba circulando ya el Evangelio de Lucas, se hacía mención a este Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Este lo que hace es escribe, y fíjense cómo, me encanta cómo él escribe, porque dice a los llamados, a los santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo. Así que este Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, empieza a escribir aquí: llamados, santificados y conservados en Jesucristo. Eso como que no le da un atisbo, una clave. Porque él está escribiendo a los llamados, a los santificados y a los conservados en Jesucristo. Eso es bien importante que lo notemos, porque después, con el regaño tan grande y el tipo de comentario que hace Judas en esta epístola, que fue bien parecido a segunda de Pedro, vamos a ver que no le estaba hablando entonces, o sea, le está hablando a los llamados, a los santificados, porque este justo con... Ajá. Sí, pero aguántate, sí, todavía. Se mandó. Que no es de los apóstoles, porque en el versículo 17, vamos a Judas 1:17, dice: acordaos de las predicaciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Por qué se menciona aquí continuamente? Porque se menciona a los de Jesucristo, a los conservados en Jesucristo, a los llamados y santificados. Porque el escritor, cuando empieza a hacer esta carta, empieza escribiendo vamos a llamarle una exhortación, pero es un regaño bien grande. Porque va a empezar a hablar contra los falsos profetas y las personas que están ahí, ¿ok? Y que por estar ahí están ocasionando daño. Por eso también les escribe: mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Yo estaba hablando ayer por la mañana, sí, aquí en el grupo de la célula, y estábamos hablando acerca de lo que es la memoria. En este caso, la memoria colectiva. La memoria de unas personas que se hacen formar parte. Ahí, cuando Judas le está diciendo: mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ya le está dando una dirección hacia dónde debemos empezar a escuchar, qué es lo que vamos a memorizar, qué es lo que vamos a tener como memoria colectiva en la comunidad de fe. Ok, no era lo que decían los farsantes, no era lo que decían los falsos profetas,
no era lo que decían los intelectuales, no era lo que decían los religiosos. Aquí les está haciendo un llamado particular a que debemos tener memoria de aquellas cosas que antes han sido dichas por los apóstoles. Nosotros no podemos estar en un vaivén acerca de quién escuchamos, qué escuchamos y cómo escuchamos y metemos en nuestra cabeza doctrinas, dogmas, comentarios que hacen daño a nuestra fe y que hacen daño a la comunidad de fe. Y vamos a ver en Judas la situación que va surgiendo, porque aparte de este problema, vamos a ver cómo se va desarrollando, y por esto es que le traje a Segunda de Pedro, que ahora la vamos a ver, porque en Segunda de Pedro la cita, Segunda de Pedro, dice del capítulo, del versículo 2, del 1 al 8. Yo no estoy segura si copié bien esa cita. Sí. Del 1, sí. Yo la tengo aquí. Pero hubo también, fíjense cómo se parece, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Vamos entonces a Judas. Vamos a Judas 1, 16, 17. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. O sea, no es una perdición que va poco a poco. Es como que lo que está ocurriendo es que en las cartas de Pedro y en esta carta de Judas están ocurriendo unos problemas dentro de la congregación. ¿Ok? El problema es más difícil porque estando dentro de la congregación, usted los recibe como hermanos y hermanas de la fe, usted los recibe como parte de la congregación, pero o porque lo dice alguien o porque lo dijo esta persona, pero realmente el problema principal que está ocurriendo es que personas con posiciones, porque si son profetas es porque tenían liderazgo, si son maestros o maestras, doctores, como habla ahí, ¿qué es lo que sucede? Que tienen unas posiciones que están utilizando encubiertamente para sus propósitos. Y de eso entonces que nos llama la atención cuando Judas empieza escribiendo desde el principio que dice: a mis amados, a los conservados en el Señor, a los santificados en Dios Padre. ¿Por qué? Porque va a ser una distinción clara entre aquellas personas que están en la congregación, conservando la congregación, conservando la comunidad de fe, contra aquellas personas que están destruyendo encubiertamente la congregación por dentro. ¿Saben lo que es eso? La explosión por dentro. Las alianzas que a veces se hacen para justificar el poder, o para tener voz y voto, o para hacer una plancha para elegir a alguien. ¿Ok? Y eso se da en todos los sitios. Aquí eso no se da. Político. ¿Ok? Pero fíjense cómo es el problema que nos planteamos, como la comunidad de fe, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, no solamente con esta congregación, sino con todas las congregaciones que están en Puerto Rico, estamos hablando de Puerto Rico,
estamos teniendo un problema mayúsculo con las personas de adentro. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están participando, que pueden ser llamados de Dios, pero no actúan como Dios quiere. Que pueden estar ejerciendo un liderazgo, pero no son las personas que Dios llamó a ejercer ese liderazgo. ¿Por qué? Porque en este caso, en particular, fíjense cómo empieza a identificarlo. Algunas de esas personas. Y después no digan que yo soy la que estoy diciendo esto. Porque es que está bien feo. Son murmuradores, querellosos, andando según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. Wow, eso está bien fuerte. O sea, que son murmuradores, se pasan querellando, andan según sus deseos, andan según sus estrategias, y su boca habla cosas soberbias. Pero no solamente eso, es que lo hacen por interés. Teniendo en admiración las personas por causa del provecho. O sea, que son los grandes aduladores. Ay, hermanito, qué bien usted se ve. Qué linda. Ay, Dios mío. Estamos diciendo esto suavecito porque... Pero ahora, hermano, si yo le digo que lindo se ve, no me vaya a decir que estoy tratando que por interés. O sea, es un problema bien fuerte que de adentro surjan los grandes conflictos que rompen la comunidad de fe. Por no estar atendiendo el concepto de Pablo, revelado en Pablo, que dice que somos el cuerpo de Cristo y que todos cumplimos una función dentro del cuerpo de Cristo, que todos somos miembros unos de los otros. Amén. Así que si yo soy una murmuradora aquí, si soy una querellosa aquí, ando conforme a mis deseos aquí, estoy afectando a Ramón, a Rosa, a todos. ¿Por qué? Porque soy una bochinchera, me estoy querellando, estoy tratando de conseguir una posición, teniendo en admiración a las personas por causa de provecho. O sea, ¿cómo usted ve que la situación se maneja? Y esto sucede en todos. Lo que pasa es que cuando está dentro de la congregación, que somos el cuerpo de Cristo, ¿qué pasa? Que entonces todavía Judas dice peor, un poquito más adelante, que dice que es peor. ¿Por qué? Dice que son encubiertos. Ok, si quieren, vamos a empezar por el versículo 4. Vamos a empezar con el versículo 4, para que ustedes vean cómo los describe. Para este grupo hay palabras de condenación. ¿Por qué? Porque algunos hombres, y yo le añado, y mujeres, han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esa condenación. Hombres impíos, hombres y mujeres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución. Wow. Palabra dura. ¿Ok? Y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, en nuestro Señor Jesucristo. Porque no solamente están creando el problema en la comunidad, creando disensión, disolución, dividiendo, es que a la vez están negando a Dios y su soberanía y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, están haciendo
una proclamación dogmática, doctrinal, en contra de la misma palabra. Que no solamente, eso es como a veces, por ejemplo, para mí es bien. Ay, bendito. Y después ahí dice encubiertamente, o sea, van poquito a poquito. Y a veces usted dice, no, pero yo no me envuelvo en esas cosas. ¿Ok? Mira, hermano y hermana, tan pronto usted me viene a hablar a mí de Maritza, ya me está dañando la cosa. ¿Ok? Pero yo, ¿qué es lo que mejor debo hacer? Pues vámonos donde Maritza, a ver qué fue lo que tiene que ver Maritza. O qué fue lo que dijo Maritza, que tal vez usted la malinterpretó. ¿Ok? Ahí solamente está viendo un chispecito entre nosotros tres. O sea, una cosa livianita. Porque Maritza le dijo a Rebeca, pero Rebeca, Rebeca le dijo a Maritza. Ya empezamos. Una tontería. Tal vez fue que yo le comenté a ella, es que Maritza se recortó y eso no le queda bien. Es al revés, ella se recortó y le queda precioso. ¿Ok? La semilla de la Eso empieza así. Pero no solamente nos pusimos de acuerdo, es que llegó Ramón al tema, llegó Iberi y empezaron a hablar. También ustedes. ¿Ok? Ramón es bochinchero. Yo sabía eso. ¿Ok? Y no hace mucho, estábamos conversando por una situación y hubo un comentario que decía, es que los pastores nunca se pueden enojar. Y usted dice, el pastor que se enoje o la pastora que se enoje, se echa. No puede. O sea, ¿por qué? Porque imagínese que uno se enojara con cada cosa que le dijera la hermana contra Nestalí. Ok, estoy usando a Nestalí porque está presente. Él lo sabe. Que no vaya a salir por ahí y después murmuradora Rebeca. O sea, son las cosas que suceden dentro. A veces usted puede percibir algo que no es verdad, que es así. Tenemos que tener cuidado que solapadamente, con intención, tengamos la intención de destrozar. Por eso Judas decía, haced memoria. Mire, ¿a cuántas personas no quisieron destrozar? ¿Y qué fue lo que, al principio de la iglesia, qué fue lo que dijo Gamaliel fue? Esteban. Mira, si eso es de Dios, Gamaliel, si eso es de Dios, no se destruye, pero si no es de Dios, se va a destruir por sí solo. Y según se levanta un proyecto de Dios y todo el mundo hace así y se une, mire, hermano y hermana, no podemos ser de esos que disuelven las cosas. Tenemos que apoyarnos unos a otros. Y no es que no haya problema, porque cuántas cosas yo he dicho mal dichas. No, yo soy colérica, sanguínea. ¿Ok? También, tal vez no he dicho algo y me han malinterpretado de una forma terrible. ¿Ok? Pues yo me pongo yo como ejemplo. Pues eso puede pasar. Pero de convertirlo en algo que afecte a la congregación, ahí es que usted tiene que parar. A veces hay personas que hacen cambios, sugerencias, y usted no está dispuesto a tolerar un cambio. Es que no me gusta como Norma. Norma no está aquí, pero ella sabe que no me gusta como Norma hizo el sancocho el domingo. Que no le echó las patitas, lo que le echó fue un jamón. Y a mí no me gusta con jamón. Así que no lo voy a comprar. No lo o sea, mire, es que no sabe a nada. Es que yo creo que la hermana que lo hizo la otra vez, lo hizo mejor. O sea, y le estoy trayendo situaciones cotidianas que nos pueden pasar hasta en nuestra casa. Pero es que tenemos que tener cuidado, porque cuando estamos en el cuerpo de Cristo,
Amados hermanas y hermanas, tenemos que saber contra quién luchamos. Que no te encuentre Dios luchando contra tu hermano o tu hermana. Ok. Vamos a seguir con el 5 y el 6, porque le va a gustar menos. Os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían. Vamos a seguir. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. Vamos al próximo. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos se habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Tenemos dos cositas que decir. O sea, que está hablando de toda esa gente. Entonces empieza a compararlo y a decir, mire, acuérdese, traigan a la memoria aquellos que estaban en Egipto, que a la larga fueron eliminados por sí mismos, por no creer a la palabra de Dios. Nosotros hablamos y queremos aplicarle a los gobiernos políticos de nuestro país, que Dios quita y pone reyes y reyes, pero no los queremos aplicar aquí en la iglesia, en la congregación. Yo lo quito. Yo voy a ver cómo yo quito a fulano y a fulano. Miren, no. O sea, Dios obra en las acciones que nosotros hacemos. Usted participó en la elección, pues usted participó a favor o en contra de lo que estaban y de los que no están, o de los que vienen y de los que no van, y de los que se van. Ok, pero eso no quiere decir que fue que Dios movió los titiriteros por ahí, es decir, este sí, este no. Fue que usted participó, usted es responsable, y ahí en la congregación usted es responsable de lo que pasa dentro del cuerpo de Cristo. Y eso no nos aplicamos, y yo soy la primera que me lo aplico. Yo tengo que asumir también mi responsabilidad. Vamos a seguir. Y ahí lo que dice, se lo voy a traer bien las citas que corresponden a eso. Es que en el caso de la liberación de Egipto es Éxodo 14:15. El episodio de los ángeles, Génesis 6. Y Sodoma y Gomorra, Génesis 18. Que no se lo voy a leer porque de verdad ustedes se acuerdan, porque hay otras cosas que quisiera traerles. Así que lo toman de asignación y si quieren lo pueden leer. Vamos al versículo 8. Todavía un poquito más fuerte. Y sí, y de la misma manera también estos soñadores. O sea, acuérdense que desde el tiempo antiguo, los sueños, hay sueños en que Dios participaba. ¿Ustedes se acuerdan de José? Cómo él soñaba, que veía a las matitas que se doblaban y se postraban donde él. Ok. Cuando fue donde el faraón, y el faraón tuvo un sueño diciéndole que miren que las vacas flacas y las vacas gorditas, ok, va a cambiar. O sea, que hay testimonio bíblico de que hay sueños de parte de Dios. Pero aquí lo que está diciendo no es de los sueños de parte de Dios. Son de los soñadores que amancillan la carne y menosprecian la potestad. O sea, no quieren estar bajo autoridad. Y no solamente menosprecian la potestad, sino que protestan y vituperan y hablan de las potestades superiores. O sea, en este caso,
puede referirse en este caso a los ángeles, que era una discusión que había con el tiempo. ¿Qué pasaba? Pero había gente que no quería creer en los ángeles, que eran de Dios, y otros que sí, que creían que eran de Dios, pero lo manifestaban. Pero ahí, cuando usted ve ese tipo de cosas, dice, diantre, la verdad que esta gente estaba bien mal. Y estamos hablando del año 7 del cristianismo. ¿Okay? Cualquier similitud es pura coincidencia. ¿Okay? ¿Cómo vemos y manejamos? Y eso es lo grandioso del texto bíblico. Que usted puede referirse al texto bíblico, no para empezar uno a nosotros a hablar, o sea, ay Dios mío, yo soy una murmuradora. ¿Ok? No, es que podemos ver reflejados los mismos problemas de siempre porque somos seres humanos. Y los seres humanos en el cuerpo de Cristo, que andan en el Espíritu, van viendo estas cosas y diciendo, esto es de siempre, pero yo no voy a participar en eso. Vamos a seguir. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. O sea, ojo y cuidado. Ojo y cuidado. Porque cuando David tuvo la ocasión de matar a Saúl, dijo, yo no voy a matar. ¿Por qué? Líbreme Dios de tocarlo, porque ese es el ungido de Jehová. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa en muchas de estas situaciones? Que Saúl, como quiera, por sí mismo se fue deslizando. David no tuvo que tocarlo. Él mismo se fue yendo. ¿Ok? Así que vamos al versículo 10. Y entonces, pero estos maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas. Y yo estoy usando la versión del 60, no sé la versión moderna como lo dice, la nueva versión internacional. Pero aquí lo que dice es como animales brutas. ¿Ok? ¿Perdona? Ok, irracional. Ok, no piensan. Porque hay de los que siguieron el camino de Caín. ¿Y cuál es el camino de Caín? Que mató a su hermano. Fíjense cómo esto. Por eso es que Judas fue bien bonito saludando a los amados, a los santificados. Porque lo que venía detrás era tañoco, como dicen en mi campo. O sea, había que señalar con seguridad, no con enojo, sino con seguridad lo que estaba ocurriendo para poder examinar y ver. Por ganar dinero se entregaron al error y perecieron en la rebelión de Coré. O sea, ¿ustedes se acuerdan lo de Caín? ¿Se acuerdan también lo de Balaam? ¿Se acuerdan lo de Coré? En Números, la Biblia lo que nos señala, en Números capítulo 16 creo que es, no lo vamos a leer completo, es que se señalan los distintos grupos que van a ser de la tribu de Leví y que van a estar al servicio. Y Coré era parte del elegido de ese grupo que servía en la tribu de Leví. ¿Y ustedes saben lo que hizo Leví? Dijo, yo no voy a seguir por ese camino, porque a mí no me gusta lo que tú estás haciendo. Y se rebeló. Pero no solamente se rebeló, fue que dijo, aquí yo no voy a seguir haciendo lo que él estaba haciendo. Pero no se rebeló solito, sino que juntó a varios de los servidores y servidoras y se fue juntando con un grupo.
Y se fue colocando, y cuando vino, no vino solito, vino acompañadito. Es que yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Ahora que Dios escoja entre quiénes son los que están aquí mejores, quiénes son los verdaderos servidores de Dios. Así fueron donde Moisés y Aarón. Y se fueron cogiditos de la manita. Y Moisés dijo para el otro día, dijo, vamos a hacer las cosas, vamos a reunirnos. Y cuando se reunieron, llamen a Coré, llamen al otro, a la tal. Y vino toda la multitud. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando Moisés habló y dijo, Dios escoge ahora. Dice que la tierra se los tragó. Pero no solamente la tierra se tragó a los que estaban allí. Es que dice el texto que empezó una mortandad. Y Moisés, según iban muriéndose, Moisés se puso como división. ¿Ok? Y ahí paró la mortandad. Es que, o sea, es tremendo usted visualizar que a Moisés lo estaban atacando como líder. Dios hizo que, pero miren, murieron 14,000 personas por el error de uno. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero Moisés apreció la obra de Dios por encima de todo. Y digo, cuando vio que aquello estaba empezando la muerte a correr, se puso en el medio y se paró la mortandad. El texto no nos dice de qué estamos muriendo, pero dice que paró la mortandad. Y necesitamos que en nuestras congregaciones haya gente en todo Puerto Rico que paren la mortandad. Que sean líderes capaces de parar la mortandad del pueblo por los problemas que nosotros mismos nos ocasionamos. Pero que estén dispuestos a pararse con la autoridad de Dios, a que no reten lo que no tengan que retar, a que no tengan y a veces por tonterías. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a seguir. Estos individuos son un peligro oculto. Esta es la nueva versión. Sin ningún respeto, convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. O sea, que esta gente, eso es como si yo los invitara a casa. Vamos a celebrar el ágape, la fiestecita de acción de gracias. No, la fiestecita de acción de gracias. Vamos a formar la parrandita. Pero miren, es que ese hermano le estaría tan malo. Ustedes no vieron cómo estaba predicando. Es herético, yo no quiero ir más. Entonces, eso es lo que estaba haciendo. Dice, comiendo impúdicamente, se asientan a sí mismos. O sea, utilizan hasta la cena del Señor. Y antes esto está fuerte. Y la cena se sabe. Gracias a Dios que no, yo no soy pastora. Porque yo estuviera sentada. Ok. Estos son manchas en vuestros ágapes. Que se apacientan a sí mismos. Miren esto. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto. Y no quiere decir cinas, por favor. No. Dios libre. 2 veces muertos y desarraigados. Ok. O sea, que en medio de la congregación, en medio del cuerpo de Cristo, pueden suceder cosas. Vamos a seguir. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza.
estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Un genito cualquiera lo hubiese. Eso es del diablo. ¿Ok? Seguimos. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adón, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Vamos a seguir, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. O sea, son impíos, obras impías y lo hicieron impíamente. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea, este grupo había crecido, que no solamente estaban los impíos dentro de la iglesia, sino que habían logrado unos pecadores impíos también hablado contra él. Habían reclutado. Gracias, hermano, habían reclutado. Estos son, y ya yo hablé de los murmuradores querellosos, vamos a seguir. El 17. Pero vosotros, amados, ¿qué filo? Eso es el aceite fresco. ¿Ok? Porque empieza dentro de toda esa condenación y de todo eso, usted no puede quedarse condenando. Tiene que ver y examinar, porque dice: vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a seguir. Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Seguimos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, miren qué precioso viene esto. Por lo menos hay de 6 a 7 recomendaciones a los amados, a los santificados. Vamos a ver cuáles son. Edificándoos sobre vuestra santísima fe. O sea que usted no va a escuchar cualquier persona que venga por ahí a decirle cualquier cosa, sino que va a edificar sobre vuestra santísima fe. Wow. Segunda recomendación: orando en el Espíritu Santo. Yo me acuerdo que nosotros estábamos de pastores en una iglesia. Para ese tiempo yo estaba estudiando de noche, porque yo estudiaba de noche, pero también era pastor activo. Y llegó uno de esos días que no tenía clase, yo estudiaba de lunes a jueves en la escuela de Derecho, y entonces llego y me encuentro con esta hermanita que está orando bien fervorosa en el altar. Yo no sé por qué, se supone que no me dio, pero me dio por algo de esto. Cuando empieza, ella estaba orando y de pronto dice: ay, Señor, y mira a esta hermana Rebeca. Yo ahí, que deje de estudiar. Ok, estaba hablando de bastantes años atrás. Que deje de estudiar. Yo me levanté y me fui, porque le decía: primero es, Señor, no escuches la oración, porque tú sabes que yo estoy aquí porque tú me enviaste. Y repréndela. Y entonces, después me cuidaba de ver al lado de quien me ponía a orar en el altar. Y decía: Señor, que no vaya a estar orando y diciéndome las quejas. Pues si tú tienes algo que quejarse, pues venga donde mí. No, mire, yo creo que usted no debe estar estudiando. O ese tipo de cosas, eso no. Y uno le puede explicar y le puede decir. Vamos a seguir. Fíjense en la otra recomendación: conservaos en el amor de Dios, que era lo que estudiábamos en Juan, que Dios es amor. Y si tú amas a Dios pero no amas a tu hermano o a tu hermana, se anula, porque tú no puedes demostrar el amor de Dios si no amas a tu hermano y a tu hermana. Fíjense qué exhortación personal: conservaos en el amor de Dios. No dice conservaos en el amor del hermano pastor Nestalí. ¿Ok? Perdóname, Nestalí, que te estoy cogiendo, pero él me entiende. Oye, el punto. Ahorita termina orando por mí. Es como es el pastor oficial que está aquí, pues. O sea,
Conservaos en el amor de Dios. No dice consérvate en el amor de Rebeca. Conservaos en el amor de Dios. Miren qué exhortación preciosa. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Qué tremendo. Y eso que es esa chiquitita epístola que usted dice, ¿cuántos de ustedes la han leído? No tienen que decir. Ok, chiquitita, pero que mucho. Vamos a seguir. Fíjense el otro consejo. Algunos que dudan. ¡Wow! O sea que dentro de la congregación las personas que dudan, convencerlos. Y los hay. Vamos a seguir. A otros, salvar. Arrebatándolos de qué? Estas son las acciones de usted y mías dentro de la congregación. A los que tienen dudas, convencerlos. A otros, este es el trabajo de la congregación. A otros salvar, arrebatándolos de qué? Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué quiere? Miren qué cosa hermosa dice ahí. Teniendo misericordia con temor, aunque usted sepa que usted se puede contaminar, porque usted lo que tiene que separar es, yo no me voy a contaminar con esta persona, porque obviamente no son animales, son personas, y me refiero a que, o sea, porque por ahí anda un perrito. Hermano, usted le presta, tócalo con un palito de lejos. Él es cuidadoso. Él es cuidadoso, pero ahí lo que dice es tener misericordia, aunque no te guste lo que están haciendo. Seguimos. Y aquel, y aquí es casi la bendición final. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría y gozo. ¿Ok? Fíjense el resultado de las personas que están en la congregación, que toman las exhortaciones adecuadas y positivas, contrario a lo que estamos hablando del grupo feo, que estábamos hablando tan feo de ese grupo, porque vamos a tener que pedirle perdón al Señor por todas las cosas feas que estábamos diciendo. ¿Ok? Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. O sea, no es el caso tétrico que estábamos viendo ahorita. Nos da la oportunidad de conocer, a discernir cuál es lo que usted va a rechazar, pero cómo usted va a actuar dentro de la congregación. Porque si actúa conforme a esta receta, como dice el hermano, a esta receta, esas personas que están en esa actitud, miren, no van a poder, no progresa el asunto, no sigue el asunto corriendo, porque usted tomó la determinación de actuar con amor, de actuar que si había alguien. A veces uno oye unos comentarios de unas personas tan feos y al lado hay una persona visitando en la iglesia, que es la primera vez que llega esa hermana o esa hermanita, y esto es así. Si esto es así, o sea, a veces usted no sabe quién está sentado a su lado y usted hace un comentario inadecuado hasta de cualquier cosa. ¿Ok? Eso no es lo que quiere el Señor para su iglesia. Y yo los voy a invitar a que estemos en pie. Y hoy vamos a terminar más temprano.
Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y es traer a la memoria. Traer a la memoria. Ah, hermano. Yo diría que hay que tener mucho cuidado Ah, con el comportamiento de los que dicen que son cristianos. de lo que dicen que Porque están viviendo y actuando en la dieta, en la carne. Y se da muy a menudo, yo escucho, yo oigo. Aquí hubo una persona que se fue de